Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra para pedir al Señor que venga siempre en ayuda de nuestra debilidad y con su Espíritu nos indique el camino del amor, de la solidaridad y podamos realizar también hoy el milagro de la multiplicación del pan de esa palabra y de la sed que despierta en nosotros el deseo del infinito. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 3. Salmo 144. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 35 y 37 al 39. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado, es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. La palabra de Dios de este domingo 18 del tiempo ordinario nos pone delante un problema que no es de hoy, sino de siempre: el hambre y la sed. 2 necesidades básicas de todo hombre y de todo cuanto vive para la sobrevivencia, que ya Dios desde el principio de la creación se preocupó por resolver y satisfacer. En Génesis 1:29 dice: «Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, todo ello os servirá de alimento». Y no solamente Dios se preocupó por el hombre, sino por todos los demás seres que Él ha creado con sabiduría, libertad y poder, como Señor del cielo y de la tierra. En Génesis 1:30 dice: «A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento». ¿Por qué entonces todavía hoy no hemos nosotros los humanos podido resolver este problema y tantos millones de personas mueren de hambre y pasan por tantas necesidades sin agua y sin los mínimos recursos para la subsistencia? ¿Dónde está el problema? ¿Depende de Dios resolverlo o depende de cada uno, que, como dice el profeta Isaías, gastamos dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Se necesitaría hoy entonces que se repitiera nuevamente el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, si efectivamente fue un milagro material e histórico, como un hecho de crónica, o se necesitarían más bien multiplicar los hombres que, como Jesús,
movidos por la misericordia y la solidaridad, acuden a las necesidades primarias y fundamentales de cada persona. Si nos detenemos entonces en el hecho histórico de la multiplicación de los panes, entonces nos quedaríamos solo en la necesidad de resolver un problema material que ya Dios ha resuelto y que espera que cada uno de nosotros busque resolver cuando sea superada la codicia, el egoísmo, la avaricia, el acaparamiento, la corrupción, la envidia y el deseo insaciable de convertir los recursos naturales en fines y no en medios que Dios creó para todas sus criaturas, sin ninguna diferencia ni acepción. El problema que hoy nos plantea esta palabra de Dios no es solo resolver el hambre material, pues el hombre que ha sido creado para el infinito no solamente ha sido puesto por Dios en este mundo, sino que ha sido puesto con la mirada en Dios, es decir, con el anhelo de alcanzar la plenitud y la felicidad. De ahí que el problema sea más bien resolver esa hambre espiritual que lo hace encontrar a Dios en cada una de las criaturas, especialmente en los hermanos. Pablo nos lo recuerda en la segunda lectura. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Entonces, lo que se nos plantea no es el hambre material, sino que el hombre no tiene hambre de Dios. Por eso Dios quiere que el hombre que no pide, le pida, porque solo Él sabe lo que cada uno necesita y lo da providencialmente en sobreabundancia. Dice el Salmo: los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Alessandro Pronsato dice: le implora que pida, que se dé cuenta de su hambre, de su sed, de su riesgo de morir por no tener hambre y sed. Solo se puede estar delante de Dios como criaturas de esperanza, de deseo. Dios asegura lo que es esencial para la vida. Tanto el profeta como Jesús en el Evangelio nos han mostrado un Dios que da generosamente con gratuidad, porque solo puede dar el que tiene, y Dios lo tiene todo, porque todo es suyo, y lo da sin egoísmos y sin reservarse nada para Él. Hasta en la plenitud de los tiempos nos dio a su Hijo. Como pan de vida eterna, como alimento que nutre y reconforta en el camino, como agua que sacia la sed hiriente, como banquete que acoge a todos, buenos y malos, justos e injustos, sanos y enfermos, jóvenes y niños, hombres y mujeres, adultos y ancianos, blancos y negros, en fin, a todos sus hijos, llamados no solo a la existencia, sino a ser sus hijos y a ser salvados en el amor incondicional. Por eso el milagro de la multiplicación de los panes y los peces es el milagro del alimento espiritual que nos hace verdaderamente hombres, movidos no por el egoísmo, sino por la compasión y la solidaridad. Jesús reconoce que todo viene de Dios. Te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra. Y nos invita a poner en sus manos cuanto tenemos, mucho o poco, porque solo en sus manos todo alcanza para todos y sobra para los demás. Los discípulos buscan resolver el problema con la lógica del mundo, la lógica del mercado, comprar y vender, que como tristemente hemos visto en estos días, cuando el corazón debería moverse a la compasión y solidaridad, más bien se ha movido a la corrupción, indolencia,
acaparamiento, al sobrecosto, a la violencia. Pero Jesús lo resuelve con la gratuidad, la compasión, la misericordia, el amor y la solidaridad que hace que todo abunde. Repito, solo da el que tiene para dar, pero todos hemos recibido y podemos dar y compartir. Y es la invitación hoy. No podemos pretender solo recibir sin dar. San Pablo dice en 2 Corintios 9, 6, 10, mirad, el que siembra con mezquindad cosechará también con mezquindad. El que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para colmaros de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, tengáis aún sobrante para toda obra buena, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece eternamente. De ahí que la preocupación de Jesús no sea en un primer momento dar de comer y resolver el problema de una manera asistencialista. Nada lograría porque al despedir a la gente seguiría el problema del hambre. Jesús se preocupa más bien de hacer recostar a la gente para que estén con Él y permanezcan con Él, y que sean los discípulos los que les den el pan de la palabra y los sacramentos que convierten el corazón y hacen del hombre la verdadera imagen de Dios. Pues si Dios no está en el corazón, ¿cómo podremos entonces comportarnos como hermanos, interesados en las necesidades del otro? Si Dios no es nuestro Padre, ¿cómo podremos sentirnos familia y hermanos? Hoy el milagro lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, ante todo, acogiendo la palabra de Dios. Sin ella todo seguiría igual o peor. Vemos que la gente seguía a Jesús. Lo tenemos que hacer, no con la lógica de los hombres que buscan de una manera egoísta que cada uno resuelva su propio problema como pueda. Despide a la gente que es tarde, dijeron los discípulos. Lo tenemos que hacer acogiendo la palabra del Maestro. Denles ustedes de comer, hagan que se sientan, traédmelos. Pronunció la bendición, los partió, los dio a sus discípulos y ellos se los dieron a la gente. En fin, el milagro lo haremos cuando la Eucaristía, que es el telón de fondo de este milagro, no sea para nosotros solo una costumbre, sino una necesidad para escuchar la palabra, sanar el corazón, alimentar el alma y comprometer la vida con las necesidades materiales y espirituales de los hermanos. Lo realizaremos cuando dirijamos el corazón al misterio de Jesús, cuando se pone a Cristo como centro de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras ciudades, en la contemplación de sus misterios, en la búsqueda de su luz que transforma la existencia y las relaciones interpersonales, como dice el Papa Benedicto XVI. No podemos pretender que sea Dios quien realice el milagro. Dios lo ha realizado ya desde los albores de la creación y lo sigue realizando cuando con su palabra de vida logra que uno de sus hijos se convierta y se convenza que es en el dar y darse como se es plenamente feliz. El problema del hambre del mundo no depende de Dios, sino del egoísmo y la codicia que cierra el corazón y lo endurecen y enceguecen los ojos para no ver a Dios, que hizo todas las cosas buenas, y por lo tanto, para no ver al hermano que sufre y necesita. Cada cristiano es responsable, encargado del hambre del otro, hambre de pan, de amor, de amistad, de comprensión, de escucha, de justicia. El cristiano no es alguien que tiene que ver con todo lo que afecta a todos.
El cristiano es alguien que tiene que ver con todo lo que afecta a todos, dice Alessandro Pronsato. Seamos pues nosotros uno de esos 5.000 hombres, es decir, de esa humanidad necesitada de la palabra de Cristo y del servicio de la Iglesia representada en esos 12 cestos que recogen las palabras, que van detrás de Jesús, escuchan su palabra y se sacian de todos sus bienes, para ir también nosotros a realizar el milagro de la solidaridad, del amor, el perdón, la reconciliación, la justicia, la paz y la aceptación de todos. Que la Santísima Virgen María nos ayude entonces a realizar como ella este milagro en el don de nuestra propia vida. Que el Señor esté con ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.